Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir hoy, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo, un mensaje precisamente que tiene que ver con la siguiente fiesta solemne. Ya pasó la fiesta del Rosh Hashanah y ahora el día de antier se celebró el Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos precisamente Hebreos 8, 9, si no entendemos la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación, una fiesta solemne, pues no vamos a entender Hebreos capítulo 8 y 9, ya que precisamente esta parte de Hebreos tiene que ver con el Yom Kippur. Así que vamos primero al libro de Levítico, capítulo 16, Levítico 16, para que con esta lectura iniciemos el mensaje de la palabra de Dios. Roguemos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y nos enseñe su preciosa palabra. Dice así la Escritura, síganme con su mirada, Iglesia. Verso 1 del capítulo 16 de Levítico. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vamos a ver cuántas veces va a entrar. Ahí mismo, pero en el verso 34, dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Me regreso al verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Verso 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y hará en expiación el becerro que es suyo. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de agua de aquella sangre. Oremos a nuestro Dios. Altísimo y soberano Dios del universo, bendito por los siglos de los siglos. Dios eterno, te damos gracias. Y en esta tarde te rogamos, Señor, que nos enseñes tu palabra, que nos des dirección y revelación de lo alto. La unción de tu presencia se manifieste, Señor, y usa esta bocina tuya como un instrumento. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos leyendo una porción de Levítico 16, encontramos que hay una ordenanza que Dios da sobre una fiesta solemne que es la sexta de las 7. En 15 días es la última de este año, que es la de los tabernáculos. Esta fiesta tiene que ver mucho, como lo dice, el día de la expiación. Es el día para expiar los pecados que tenía Israel en aquel tiempo y
había que hacer algo muy especial. Número uno, una sola vez al año, y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo o del templo donde se encontraba el lugar santísimo, el arca del testimonio, una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que llevar primeramente una ofrenda por él y por su familia, y después ya por el pueblo. Esto lo hacía una vez al año, se tenía que poner las vestiduras reales, y de hecho traía un cinto de oro que salía del lugar santo, y con ese entraba al lugar santísimo. Por si no era agradable la ofrenda que él presentaba, él moría dentro del lugar santísimo y lo tenían que sacar con ese cinto de oro de la presencia de Dios. Esto era una vez al año, el Yom Kippur. Nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver esta celebración con nuestra vida cristiana hoy en día? Bueno, la Escritura dice que tenemos tal sumo sacerdote que no fue necesario que esté entrando cada año como lo hacen los hombres, los sumos sacerdotes. Vayan conmigo ahora a Hebreos, la carta a los Hebreos, y veamos un poquito sobre esta poderosa celebración. Y yo les decía el día de ayer a las personas donde estábamos compartiendo, a través de este tipo de celebraciones, aún para la iglesia del Señor, nos ayuda para muchas cosas. Primeramente, para recordar cuántas faltas cometemos durante todo el tiempo y durante todo un año. Cuántos pecados hemos cometido aún siendo cristianos. Y cuántas cosas hemos causado daño a otros y de los cuales no nos hemos reconciliado, no hemos pedido perdón o no hemos perdonado a otros. Bueno, esta celebración, la nación de Israel aprovecha para reconciliarse. Se reconcilian a sí mismos y ruegan que Dios les perdone sus pecados. Y es cuando ellos dicen, bueno, que hemos quedado limpios de pecados, Dios ha aceptado esta ofrenda y estamos ahora agradecidos con el Señor por estas cosas tan grandes. El día de ayer yo compartía sobre los tiempos y hablaba precisamente que lo que dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y había una parte que no quise compartir el día de ayer, pero donde dice, tiempo de matar, tiempo de curar. Y algunos quizá digan, bueno, nosotros no hemos matado, pero yo creo que durante el año has matado muchas veces. Tu odio ha ocasionado muerte a otros. Como padres, has matado ilusiones de tus hijos. Hay muchos padres que matan las ilusiones desde que sus niños son pequeños y ellos dicen que los aman. ¿Cuántos padres, aún estando delante de sus hijos, insultan a la esposa o se empiezan a pelear entre ambos y los niños ahí viendo un espectáculo que les causa un dolor y que mata sus ilusiones? Muchos hasta crecen diciendo, yo nunca me quiero casar. Qué horrible es el matrimonio. ¿Por qué? Porque tuvieron un modelo de padres que mataron una ilusión, que mataron un sueño. Matas quizá tus propios anhelos, tus propósitos, tus planes. Matas los deseos de tu mujer, como es permanecer en el matrimonio todo el tiempo. Y ahora dicen ellas, nos abandonó, nos dejó. Matas los anhelos de una o de otra forma sin darnos cuenta. Bueno, para eso es un tiempo importante de la reconciliación. ¿Qué hemos causado a través de nuestras actitudes para con otros? Nosotros como cristianos quizá muchas veces matamos el que vinieran muchos a los pies de Cristo para vida. El anhelo de Cristo es que todos sean salvos. Pero cuando tú eres un modelo que no das ningún testimonio, la persona dice, ¿cómo me predicas tú de Cristo si tú mismo vives una vida desordenada? Si tú mismo estás pasando una situación tan difícil,
en tu hogar, con tu familia, con tu trabajo, con tus vecinos, con los seres queridos, con tus suegros, porque a veces un cristiano no respeta ni a los suegros. ¿Cómo es posible eso? Hay que reconciliarnos. Se tomaba este punto muy importante, y aunque todo el pueblo de Israel se quedaba fuera del templo, fuera del tabernáculo, ellos estaban a la expectativa para saber si Dios perdonaba los pecados. El sumo sacerdote hacía la actividad en el lugar santísimo, que era una vez al año, y todo el pueblo esperando si había una reconciliación, si había un perdón. El sacerdote tenía que ofrecer primero, como dice la Escritura, un novillo por él y por su familia. Y después traía 2 becerros, uno para Azazel y otro para el sacrificio. Lo que le llaman, traía el chivo expiatorio. ¿Para qué? Con ese iba a expiar el pecado, y la suerte que caía en uno se ofrecía a Dios y la otra se ofrecía a Azazel, se le ponía un listón rojo y se mandaba al desierto con todos los pecados. Ese animalito cargaba todos los pecados del pueblo, y así se mandaba al desierto para que muriera en el desierto y se llevara los pecados lejos. Y bueno, ya salía el sacerdote y con esa sangre rociaba el propiciatorio del lugar santísimo. Eso era una vez al año. No podía entrar nuevamente ni continuamente. Salía y eran expiados los pecados. La Escritura nos enseña algo muy poderoso. Vayan ahora sí conmigo, Hebreos. Y vamos viendo desde el capítulo 7, donde dice así. Habla de que nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Y dice el versículo 24 de Hebreos 7, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mientras que en el Antiguo Testamento los sacerdotes morían, tenían que levantar al hijo del sumo sacerdote y después al hijo del hijo y etcétera. Aquí no, nosotros tenemos un sumo sacerdote inmutable, no cambia, permanece para siempre y tampoco tiene que entrar continuamente cada año para ofrecer por nuestros pecados, sino que Él lo hizo una sola vez y para siempre. Cuando leemos esta porción, se refiere a una fecha como estas, el Yom Kippur. Dice, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ustedes díganme si nos conviene o no. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciendo hacia sí mismo. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Luego dice la Escritura, verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué es lo que está explicando el escritor de Hebreos? Que si nuestro Señor Jesucristo fuera un sumo sacerdote terrenal, ni siquiera podía ser sumo sacerdote, porque se había decretado un linaje y eran de la descendencia de Leví. Y Cristo nuestro Señor venía de la descendencia de Judá. Entonces, si fuera un sacerdote o sumo sacerdote terrenal, no era posible. Pero como no era una cuestión de estas, el mismo escritor de Hebreos dice, con decirles que el mismo Leví ofreció los diezmos a Jesucristo. ¿Por qué? En los lomos de Abraham, Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec. Así que, de tal manera, dice la Escritura, verso 6 del 8:6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Verso 12 allí mismo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 9. Dice la Escritura, empieza explicándonos lo que era el tabernáculo. El tabernáculo dice que estaba dispuesto así y hablaba primeramente del lugar santo. Recordemos que el tabernáculo era una entrada por la parte oriental. Y lo primero que la gente veía, todo el pueblo de Israel que venía a presentar ofrenda por su pecado, era una entrada de cortinas de colores. Luego de la cortina de colores había un altar que se llamaba el altar de bronce. En ese altar se ofrecían todos los sacrificios por el pecado. Hasta allí se quedaba el hombre, a la entrada. Los sacerdotes ya hacían el sacrificio y después más adelante estaba una fuente que era una fuente de bronce y ese lugar era para lavar cada uno de los sacerdotes los pies y las manos. Y de esa manera entraban al lugar santo. En ese lugar santo habían muebles como el candelero, la mesa de la proposición de los panes y el altar del incienso. Y después otras cortinas separaban al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del testimonio. En ese lugar es donde entraban una sola vez y para siempre. El escritor de Hebreos está explicando esa porción y dice verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso nosotros no practicamos ese culto de lo que es el Yom Kippur, pero sí recordamos que Cristo en una fecha como esas lo hizo para gloria de su nombre una sola vez y para siempre. Una sola vez. Él expió el pecado de la humanidad una sola vez y para siempre. Pero la pregunta sería esta: ¿para que ahora nosotros hagamos lo que querramos? ¿Para que ni siquiera tengamos memoria de las cosas? ¿Para que no perdonemos? ¿Para que pensemos que porque hace 15 años, 20 años, 30 años fui perdonado, ya no tengo que pedir perdón? ¿Ya tengo que hacer lo que yo quiero? Cristo entró una sola vez para siempre. El justo por los injustos. Pero mi pregunta sería esta: ¿tú ya no pecas? ¿No has ofendido a alguien? ¿No has fallado? ¿No has causado un daño? Todo tiene su tiempo debajo del sol y la pregunta es: ¿qué has hecho hoy debajo del sol? Muchas cosas de las cuales hay que arrepentirnos. Hay que pedir perdón y rogar al Señor que su misericordia nos alcance. Y aunque hemos sido perdonados y Cristo entró una sola vez para siempre, nosotros tenemos que estar continuamente pidiendo al Señor por su gracia, por su misericordia y por su perdón. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. ¿Hace cuánto quizá aún guardas enojo contra alguien? Y la pregunta sería: ¿cuánto tiempo más lo quieres guardar? ¿Cuánto tiempo más quieres estar enojado con esa persona? Sigue diciendo el verso 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice la Escritura, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice la Escritura aquí, y
la sangre, la ceniza rociada, yo creo de allí la iglesia tradicional empezó a agarrar el agua y la aventaba a la gente, ¿no? Y decía que lo santificaba, ¿no? La aventaba a la gente y todos ahí mojándose y pensaban que ya con eso quedaban limpios. En el Antiguo Testamento se utilizaba esto. Había una becerra rojiza, que se dice que hoy en día ya también está, y están reproduciéndola para poder regresar al culto que tenían anteriormente. Ya había desaparecido esa becerra rojiza, pero esa se ofrecía fuera del altar, se sacrificaba, se quemaba, y la ceniza de esa becerra se ponía aparte, y con esa se sacaba el agua y se mezclaba la ceniza, y así es como rociaban para santificar. Es lo que está explicando el escritor de Hebreos en este versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice así, eso les servía para santificar la carne y se les rociaba a los impuros. Si te contaminaste con un muerto, antes te voy a rociar y te separas tantos días y regresas a la reunión. Y así era continuamente. Hoy no es así. Dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, esta obra que hizo nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz, no solo fue para redención al mundo, para purificación en el mundo, sino primeramente en los cielos. Lo había ya compartido anteriormente. ¿Dónde inició el pecado? En los cielos. Porque ahí pecó ¿quién? Satanás. Y fue lanzado a la tierra. Y entonces había que expiar, limpiar. Y dice la Escritura que fue necesario, dice el versículo 23. Fue pues necesario. ¿Cómo fue? Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. La pregunta es, ¿un sumo sacerdote terrenal podía purificar las cosas celestiales? No. Por eso Cristo se entregó. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque primero se purificó el altar celestial. Cristo derramó su sangre en el propiciatorio celestial. Por eso le dijo a la mujer, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Primero fue y roció su sangre en el propiciatorio celestial y así trajo la bendición de purificar las cosas en la tierra, de purificar a los inmundos en la tierra. Dice la Escritura, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Si no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el cual el hombre no lo recibía, ¿sí o no? Qué curioso es, iglesia. En el santuario hecho de mano, no quisieron que Cristo entrara, mucho menos le iban a permitir que él entrara al lugar santísimo. Pero él entró al santuario celestial, al lugar santísimo, derramó su sangre y limpió y expió el pecado una sola vez y para siempre. Por eso el verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira qué bendición de sumo sacerdote. Se presentó por nosotros y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo todo el tiempo, no solamente una vez al año, y no solamente el sumo sacerdote, y tenían que esperar todos afuera a ver qué pasaba. Como quien dice, todos decían,
pues ahí la responsabilidad recae sobre el sumo sacerdote. Y si muere, que muera, dicen, no fue agradable a Dios. Todos se ponían demasiado tristes porque no había expiación del pecado todo el año. Aquí algo tan poderoso. Cristo entró, pero para darnos a nosotros también entrada. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de gracia y alcanzar la misericordia de Dios. Cristo nos dio y Él es el sumo sacerdote que más convenía al pueblo. Dice la Escritura, verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya la segunda vez que Cristo venga ya no tiene ninguna relación con el pecado. Ya no es así. La segunda vez que Cristo venga al mundo será para el juicio de Dios en la tierra, para salvar a Israel. Pero la iglesia hoy tiene la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Nosotros celebramos un Yom Kippur que es una sola vez y para siempre, pero recordamos, nosotros también continuamente, mientras estemos debajo del sol, tenemos un tiempo, iglesia. Nosotros preguntaríamos, ayer hacía un comentario en momentos tan difíciles, ¿cuál es el tiempo para cada quien? ¿Sabes una realidad? Quien está a tu lado tiene un tiempo. Se nos olvida muchas veces que quien está a nuestro lado tiene un tiempo. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovecharlo? Tú no sabes cuál sea su tiempo, pero el que está a tu lado tiene un tiempo. Al que traes en brazos tiene un tiempo, ¿sí o no? El que está cargando, al que tiene en brazos, tiene un tiempo, para que los hijos también lo sepan. Tus padres tienen tiempo, no están para siempre, tienen un tiempo. Y a veces también hemos desaprovechado ese tiempo con nuestros seres queridos, los padres, los hijos, los hermanos tienen un tiempo. ¿Para qué sigues peleado con el hermano si tiene un tiempo? Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Es vanidad. Todo lo que se hace arriba del sol es vida eterna. La pregunta es la misma que hice ayer. Si entendemos algo muy importante del Yom Kippur, que es el día del perdón, hay algo muy valioso en este libro. Quiero que tú lo pienses por un momento. ¿Este libro es debajo del sol? ¿Lo pensaste antes de contestar? ¿Este libro es debajo del sol? No. Por más que se ha querido desvirtuar la verdad de la Biblia, no han podido. Definitivamente te preguntas, si fue debajo del sol, ¿quién lo escribió? Si el que lo haya escrito tampoco le favorecía a él. No, Israel lo escribió para favorecerle a ellos. ¿Sí? Una muestra es que Israel son de los que han padecido más como nación. Quiere decir que este libro definitivamente no es debajo del sol. Este libro se escribió arriba del sol y por la gracia del Altísimo lo trajo abajo del sol. Quiere decir que cuando tú te haces hacedor de la palabra de Dios, estás comunicándote, estás teniendo unidad con lo que se hace arriba del sol.
Si una persona dice, yo no he leído la Biblia, pero creo en Dios, es una persona mentirosa, por una razón. ¿Cómo puedes decir que crees en Dios si ni siquiera le conoces? Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Así que si tú quieres dejar de hacer cosas vanas, tienes que empezar a buscar las cosas que se hacen arriba del sol. Tienes que rogarle a Cristo que cambie tu programa. Te tiene que resetear para que seas una nueva criatura. Cristo quiere que tu vida sea una nueva creación. ¿Cuántas veces te enojas en un día? Te peleas con alguien, te pones bravo. ¿Cuántas veces? La pregunta sería, arriba del sol, ¿qué se te ha dicho? No se enojen uno contra otro. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Y qué hace el mundo? Se enoja y se enoja. Hoy en día, una de las palabras que dice, no matarás, pasó de moda debajo del sol. No cometerás adulterio. Pasó de moda. Esto ya no se practica debajo del sol. Bueno, ni en las películas de Hollywood. Pasó de moda. No dirás falso testimonio. ¿Será que todavía esto está muy fuerte debajo del sol? No mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Y cuidado que el que diga que no, porque entonces ya es un mentiroso. Otra, no desearás la mujer de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas cosas que se hacen debajo del sol? Ya pasó a un lado de lo que se hace arriba del sol. Fíjate qué poderosas palabras vienen de arriba del sol y bajaron a nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿De dónde viene? De arriba del sol. Ahora, ¿se obedece? No se obedece. Ve cuántas cosas se hacen debajo del sol que son pura vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pues hoy es un día y en estas fechas tan preciosas para decir, Señor, perdóname. Quiero empezar a hacer las cosas que se hacen arriba del sol. Por ejemplo, yo les digo ahorita, voy a orar por alguien para que Dios lo transforme. Inmediatamente las cosas debajo del sol. ¿Cómo? Ni que fuera que. Yo voy a orar para que hoy una persona sea sanada. Y no se cree. ¿Por qué? Porque están debajo del sol. Es vano. Pero arriba del sol, alguien bajó y empezó a manifestar lo que se hace arriba del sol. Y dijo así, le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa? Y les dijo, lo que se hace debajo del sol es por su dureza de corazón. Lo hacen. Pero en el principio no fue así. El principio trajo a un varón y de ahí sacó a una mujer. Varón y hembra los hizo. Si necesitara dos mujeres, hubiera sacado dos costillas, o tres costillas. Pero dijo el Señor, no, en el principio nada más es varón y mujer. Ese es un orden perfecto. Pero ¿dónde se hace eso? Arriba del sol. Arriba del sol dijo así el Señor. Señor, decía, abajo del sol decía, Señor, si tú quieres, devuélveme la vista, permíteme que yo vea. Y arriba del sol contestó, quiero, hoy quiero que veas. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sabes dónde está nuestra mente y corazón? Abajo del sol.
No creemos. No creemos que Dios puede transformar vidas, sanar corazones, sanar enfermedades, liberar cautivos, aquellos que todavía siguen atados en muchos pecados. Dice Dios, te quiero desprender de tu lazo, de tus cadenas que tienes atadas a la tierra, para que empieces a volar y vayas arriba del sol. Y tu espíritu pueda ver todas las cosas preciosas que están arriba del sol, y regresa y te dice, quiero estar arriba del sol. Así que vive como un hijo de Dios. Por eso Cristo dijo así, sed santos todos mis hijos, en toda su manera de vivir, porque el Padre Celestial, que no es de abajo del sol, santo es. ¿Será mucho pedir, dice Dios? Fíjate qué tremendo. ¿Será mucho pedir? Y dicen algunos, no, pero qué trabajo nos cuesta. ¿Sí o no, iglesia? Pongamos nuestras miradas en Cristo. Ahí mismo en Hebreos dice el capítulo 12. ¿Cómo vamos a lograr estas cosas, Señor? Y dice el verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, arriba del sol, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde? Arriba del sol, a la diestra del trono de Dios. Así que hoy quiero orar. Quiero orar por los que anhelan que sus vidas se manifiesten de las cosas que están arriba del sol y sucedan aquí, abajo del sol. La diferencia entre Salomón y Cristo es que Salomón no pudo ver con toda su sabiduría lo que Cristo hacía. ¿Por qué? Porque con toda la sabiduría de Salomón era debajo del sol. Toda la sabiduría de Cristo era arriba del sol. La gran diferencia. ¿Salomón sanó a alguien? ¿Le abrió los ojos a alguien? ¿Hizo que caminaran los cojos? Ni con todas las riquezas que tenía Salomón podía decir, yo quiero que hoy mismo te levantes paralítico y tomes tu cama y te vayas a tu casa. Y el paralítico va a decir, pues mándame unas personas porque no me puedo ni parar. ¿Ve la gran diferencia de la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial? Si yo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Dijo el Señor, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿A quién se lo dijo? A un paralítico. Y eso aprendió entonces Pedro y dijo, hoy, esa sí es sabiduría. Y llegó al templo la hermosa y vio al cojo y dijo, no tengo lo que tenía Salomón, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate sobre tus pies y vete conmigo. Y el otro se levantó y hasta empezó a saltar. Eso es lo que sucede arriba del sol y se manifiesta por la fe abajo del sol. Así que hoy, que es un día de perdón, roguemos que muchas cosas que sucedan de aquí en adelante en tu vida se empiecen a manifestar de lo que sucede arriba en el sol, porque tu corazón está puesto en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Oremos al Señor. Carlos, que Dios te guarde. Que Dios te libere. Sabemos de la vida que has pasado y la vida que has venido, pero te dice una cosa, hijo. Cristo hoy te ve nuevo. Cristo hoy te ve santo. Cristo hoy te ve justo. Y ¿sabes qué? Tú eres su hijo. No lo olvides. No temas. El que empezó la obra en tu vida la perfeccionará hasta el día de Cristo. Camina firme y ruega a Dios que cambie tu vida.
Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Altísimo Rey soberano y eterno, porque hoy es un día de bendición, hoy es un día de perdón. Cuando hay perdón hay vida, cuando hay perdón hay gozo, cuando hay perdón hay paz, cuando hay perdón hay alegría, cuando hay perdón se manifiestan las cosas que están arriba del sol. Y cuando se manifiesta lo que está arriba del sol, nuestras vidas cambian. Por la gracia de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Suceden cosas que no pertenecen a las cosas que se hacen debajo del sol. Anhelamos eso, Señor. Que en nuestras vidas sucedan cosas que pasan solo arriba del sol. Abajo del sol nos han dado malas noticias quizá, algunos con enfermedades que dicen, esta enfermedad ya es para siempre, y te tienes que pasar todo el tiempo con medicamentos y con esto y con lo otro y terapias, etcétera. O tienes esta enfermedad que la adquiriste y ya no te podemos ayudar. O te dijeron que ya no hay forma de que salgas adelante porque estás quebrado. Estás en la ruina. Algunos hoy se les está diciendo, perdiste tu casa. Con ese terremoto perdiste casa, perdiste muebles y algunos perdiste tu familia, tus seres queridos. Noticias, Señor, que duelen. Otros les dicen hoy, firma esta carta de divorcio porque nos separamos. Otros reciben las noticias debajo del sol. Tu hijo está en las drogas. Tu hijo está en los vicios. Tu hijo se ha escapado y se fue al mundo. Noticias terribles, Señor. Noticias que se oyen debajo del sol. Hubo un accidente y se murieron los dos. ¿Cuántas cosas suceden debajo del sol, Señor? Que en un instante nos vamos de aquí. Hoy queremos recordarlo, Padre bendito. Y por eso, arrepentidos de todos nuestros pecados, recordando que aún nuestras vidas están debajo del sol, anhelamos que nuestro espíritu y alma estén arriba del sol, viviendo ya las cosas celestiales, porque tu palabra, estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Lo creemos, Padre, y por eso nuestro anhelo es que abajo del sol vivamos lo que se hace arriba del sol, y que abajo del sol sucedan cosas que ya están dichas por las cosas que Dios dice arriba del sol y sucedan aquí en la tierra. Nos sucedan a nosotros mismos, para que seamos liberados, para que seamos transformados, para que seamos sanados, para que seamos levantados, para que ese dolor se convierta en gozo y paz, para que ese fracaso se convierta en acierto, se convierta en éxito, se convierta en bendición, para que esa separación de una manera sobrenatural se convierta en amor, en unidad, en respeto y en continuidad hasta que la muerte los separe. Para que esos hijos sean restaurados plenamente y sean nuevas criaturas en Jesucristo y vivan las cosas que se hacen arriba del sol. Para que las familias estén unidas en santidad y honor. Para que haya temor de Dios en los corazones. Para que en los hogares quien reine sea Cristo Jesús. Porque en un hogar terrenal, reinando Jesucristo, ese hogar practica lo que se hace arriba del sol. Padre, ese es nuestro ruego. En este día de expiación, oramos por nuestros amados hermanos de Israel. Bendecimos a Israel. Bendecimos Jerusalén. Que la paz de Dios sea en ese lugar y la paz de Dios se multiplique en los hogares de las familias cristianas. Y por tu palabra, las cosas estén sucediendo aquí mismo, en el nombre de Jesucristo.
Te lo rogamos, Padre bendito. Aleluya. Amén.